Revelado, el matrimonio siniestro de Lucrecia Borgia, consumado 3 veces en una noche embrujada. Ella siempre había oído susurros en el pueblo, historias que flotaban como el salitre en el aire. Valeria, una madre soltera de 35 años, se ocupaba de su pequeño Diego, mientras la sombra de un pasado tenebroso se cernía sobre la costa. Pero esa noche, al regresar del hospital, encontró un paquete en su puerta. Sin remitente, sin advertencias. Una inquietud helada le recorrió la espalda. Al abrirlo, un libro antiguo de folclore cayó en sus manos. Historias de traiciones, maldiciones. Lucrecia Borgia. El corazón de Valeria latía desbocado. Las leyendas de su pueblo, que siempre le parecieron cuentos, comenzaron a revestirse de horror. Las noches se llenaron de gritos y ecos de aves nocturnas, y los rostros de sus vecinos, antes familiares, empezaron a distorsionarse, manifestando sutilezas de un miedo colectivo. Los Borgia, un matrimonio consumado bajo la mirada de 3 lunas, murmuraban. Las palabras sonaban como un mantra siniestro que resonaba en su mente y que se unía a los misteriosos mensajes que comenzaban a llegar a su teléfono. Advertencias sobre Diego que la llenaban de un pánico inexplicable. ¿Quién estaba detrás de todo esto? El clima en el pueblo cambió. Las miradas eran diferentes. Los susurros se intensificaron y Valeria, al enfrentarse al nuevo alcalde, don Felipe, sintió que cada interacción con él dejaba un rastro de tensión en el aire. La conexión entre el alcalde y la maldición de los Borgia se sentía palpable, aunque nadie se atrevía a hablar de ello. La inocencia del pueblo parecía desvanecerse, una bruma oscura se apoderaba de las calles. Cada día que pasaba, sus paisanos hacían eco del horror latente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, un llanto desgarrador interrumpió el silencio. Valeria se levantó de la cama, dio un paso adelante y la bruma le golpeó el rostro. El grito de una ave nocturna se mezcló con el llanto de Diego, y un escalofrío helado se apoderó de su ser. La oscuridad parecía cobrar vida, una figura fantasmal emergió de la niebla. Era Lucrecia Borgia, quien se acercó lentamente a Valeria, sus ojos vacíos reflejaban una tristeza infinita. Los lazos familiares son tanto un refugio como una condena, susurró. Cada palabra resonaba como un eco de advertencia, una verdad que dejaba una huella caliente de terror en la piel de Valeria. Cerró los ojos, y con un profundo suspiro de desesperanza, se preguntó si estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Este nuevo capítulo en su vida ofrecía más preguntas que respuestas, y mientras se preparaba para enfrentar a don Felipe y desenmarañar el horror que se apoderaba de su hogar, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. No puedes escapar de lo que eres. Las palabras ardían en su pantalla como el fuego en su alma. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad completa? La risita burlona de Lucrecia resonó en la bruma, llenando el aire con una sensación abrumadora de fatalidad. La noche avanzaba, y una niebla espesa se arrastraba por las calles del pueblo, como un manto que ocultaba secretos inconfesables. Valeria, con el corazón aún latiendo con fuerza, no podía ignorar la inquietante presencia de Lucrecia. Los ecos de su risa reverberaban en su mente, una melodía macabra que la seguía a cada paso. Decidida a encontrar respuestas, se vistió rápidamente y se dirigió hacia la plaza principal, donde siempre se iluminaban las sombras de la historia. Al cruzar las puertas de su hogar, la inquietud se apoderó de ella. Las calles, antes familiares, eran un laberinto de desconfianza. Las luces de las farolas titilaban con un resplandor débil, y las sombras danzaban como si tuvieran vida propia. El murmullo del viento parecía llevar consigo voces apagadas, advertencias que ella no podía comprender del todo. Los rostros de sus vecinos se transformaban al encontrarse con ella. Miradas llenas de temor, susurros tenues, como si la sola presencia de Valeria invocara la angustia del pasado. Sin embargo, ella sabía que el peligro acechaba desde más allá de ellos, en el corazón del misterio que giraba en torno a los Borgia. Casi llegando a la plaza, Valeria recordó el libro que había recibido. Podías conocer el pasado, pero a un alto precio. Al llegar, la inquietante figura de don Felipe la esperaba junto al viejo pozo, donde las aguas oscuras parecían tragarse la luz de la luna.
Su sonrisa era inquietante, un destello de confianza que la hacía cuestionar todo. Valeria, dijo con un tono que podía ser amable o amenazador, me alegra verte aquí. Hay cosas que necesitamos discutir. Ella se estremeció al escuchar su voz, sintiéndose como una presa acorralada. Sin embargo, estaba decidida a no mostrar debilidad. ¿Sobre los Borgia? Preguntó, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la oscuridad. Don Felipe ladeó la cabeza, como si disfrutara de su incomodidad. A veces, es mejor no desenterrar lo que yace en el fondo. Las raíces del pasado son profundas y complejas. Sus ojos brillaron con un malicioso destello, y Valeria sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿Acaso estás aquí para proteger a tu hijo? Porque los Borgia no mercan con corazones vacíos. El aire se tornó denso. Según la leyenda, aquellos que se acercaban a los Borgia jamás regresaban exactamente como eran. Diego, inocente, estaba en el centro de esa tormenta, y el corazón de Valeria se llenó de terror. ¿Cuál era el precio que tenía que pagar si decidía enfrentarse al maligno legado? De repente, un grito desgarrador cortó el aire, proveniente de la dirección de su casa. Valeria se giró instintivamente, su corazón golpeando como un tambor. Diego. El pánico la invadió. Sin pensar, corrió hacia el sonido, la bruma rodeándola como tentáculos fríos. A medida que avanzaba, las formas familiares de la noche se convertían en fantasmas, sombras amenazantes que parecían reírse de su desesperación. Todo se distorsionaba y el eco del llanto de su hijo llenaba sus oídos, envolviéndola en una espiral de horror. Cuando llegó a la puerta de su hogar, fue recibida por un silencio ominoso. El aire se volvió espeso, asfixiante, y se detuvo un instante para captar su aliento. Pero algo la empujó adentro, el instinto maternal gritando con desesperación. Allí en la oscuridad, vio una silueta familiar. Diego. Gritó, con la voz resonando en la soledad que la rodeaba, pero la respuesta no fue la que esperaba. La voz que salió de la sombra era un susurro conocido, distorsionado por el temor, mamá. Sin tiempo que perder, Valeria sintió como el terror se convertía en un vértigo abrumador. ¿Qué oscuro matrimonio había sellado su destino, y hasta qué punto estaba dispuesto a llegar? En un instante, la figura se iluminó, revelando una verdad que cambiaría todo. Podría enfrentar lo que había desatado, o el legado de los Borgia la consumiría a ella y a su hijo. Una pregunta flotó en el aire, pesada como la niebla que las rodeaba. ¿Era demasiado tarde para revertir la maldición que ataba sus almas al pasado? Mientras la sombra avanzaba, Valeria supo que el verdadero horror apenas comenzaba. La sombra que se acercaba lentamente se desvaneció, dejando tras de sí un frío que calaba en los huesos de Valeria. Ella retrocedió un paso, su corazón resonando como un tambor descontrolado. Frente a ella, la figura de Diego se volvió más clara, pero algo en sus ojos tenía un brillo extraño, casi sobrenatural. Mamá, tengo miedo. Valeria se precipitó hacia él, pero la extraña atmósfera en la habitación le hizo frenar. ¿Qué te pasó? Balbuceó, mientras lo abrazaba con fuerza, sintiendo la frialdad de su cuerpo. Ellos vienen, dijo Diego, sus ojos abiertos como platos, inquietantes. No podemos quedarnos aquí. Tienen hambre. La desesperación en su voz era palpable. Valeria sintió una punzada en el pecho. ¿A qué se refería? ¿Quiénes eran ellos? Fuera, el viento aullaba como un lobo hambriento, y el murmullo de las sombras parecían acercarse más. Los susurros del pueblo se mezclaban con el grito desgarrador de la niebla. Eran ecos lejanos, voces familiares que se hallaban sumidas en un horror colectivo. Recogiendo valor, Valeria se agachó frente a su hijo. ¿Quiénes vienen, Diego? Tienes que decirme, le urgió, sus ojos buscando la claridad en la mirada confusa y asustada de su pequeño. Los que son antiguos y oscuros, aquellos que han regresado. Su voz tembló mientras pronunciaba las palabras, y el aire se volvió aún más denso. Valeria lo agarró de la mano. Sabía que debía sacarlo de allí, que cada segundo cuenta. Las antorchas de la calle titilaban como si supieran lo que estaba en juego. Sin pensarlo, salió arrastrando a Diego hacia el exterior, la niebla envolviéndolos en un abrazo gélido. Al estar de pie en el umbral de su hogar, la plaza se extendía ante ella, desierta y silenciosa. El eco de risas lejanas reverberaba en su mente, y la cara de don Felipe apareció fugazmente en su memoria, su advertencia aún resonando, no desenterrar lo que yace en el fondo. Valeria echó una mirada al pueblo, las puertas de las casas estaban cerradas, ventanas selladas.
Todos estaban escondidos, atrapados en el asedio del miedo. ¿Era posible que supieran más de lo que ella creía? ¿Acaso el pacto de los Borgia había implicado algo más que su historia familiar? Su mente se retorció en espiral, tratando de poner en orden los fragmentos que parecían no encajar. «Mamá, ellos vienen», gritó Diego, y su voz la trajo de vuelta a la cruda realidad. En ese instante, una figura emergió de la niebla, danzando con elegancia, como un espectro salido de un sueño maligno. La presencia era imponente, con un manto negro que brillaba bajo la luz de las pocas estrellas visibles. Valeria sintió como el pánico la invadía. «¿Qué has hecho, Valeria?», resonó una voz profunda que heló su sangre. Ahora es demasiado tarde. La figura se acercó, y Valeria se quedó paralizada, su mente intentando procesar la imagen conocida de Lucrecia Borgia. «No. Aléjate de mi hijo», gritó, apretando la mano de Diego. La figura dejó escapar una risa suave, llena de malicia. «Él es justamente lo que busco». El horror le encajó en el pecho como un puñal. «¿Quieres conocer el precio del conocimiento? ¿El legado de los Borgia no se borrar tan fácilmente?». Lucrecia extendió la mano, y sombras comenzaron a desprenderse de su figura, tomando forma, acercándose con la intención de atrapar a ambos. «¡Corre!», Valeria exigió, y se lanzó hacia la calle principal, el corazón latiendo violentamente. La niebla serpenteaba tras ellas, tentadora y amenazante, mientras sus pasos resonaban en el suelo apenas iluminado. No había tiempo, pero el miedo también fue un gran motor. Detrás, los ecos de los risas y la voz de Lucrecia comenzaron a mezclarse, formando una sinfonía extraña y perturbadora que voló a través del aire. «Déjame entrar, Valeria», resonó, como un canto. Las imágenes del pasado comenzaron a desvanecerse y a tomar forma, recuerdos olvidados volviendo a la superficie. Valeria sabía que debía enfrentarse a sus propios demonios si quería salvar a Diego. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Mientras la bruma la envuelve, una pregunta atravesó su mente: ¿qué pasaría si, en su búsqueda de respuestas, ella misma se convirtiera en parte del oscuro legado de los Borgia? Sin rumbo definido, decidió adentrarse en la niebla, impulsada por la desesperación y la esperanza. Había un secreto que debía revelar, y el tiempo se estaba agotando. ¿Podría la verdad salvar a su hijo, o había ya cruzado una línea de no retorno? La niebla comenzaba a replegarse, y a medida que avanzaba, Valeria sintió una presencia detrás de ella. Valeria sintió el aliento gélido de la niebla acariciar su nuca, como si un ser invisible la observara. Giró la cabeza bruscamente, y sus ojos se encontraron con un par de orbes brillantes que emergieron de la oscuridad. Era Diego, pero en su rostro había un destello inquietante, una mirada que parecía ir más allá de la simple humanidad. «No soy yo», mamá susurró, pero su voz era un eco lejano, distorsionado por un horror antiguo que calaba hasta los huesos. La esencia de su hijo permanecía, pero también había algo oscuro asomándose desde las profundidades de su ser. Diego, no Valeria, luchaba por mantener la cordura. Debía encontrar la forma de distanciarlo de aquello que lo envolvía. A su alrededor, las sombras que se deslizaron por el suelo comenzaron a retorcerse hacia ellos, como si quisieran conocer su esencia. Valeria tironeó de la mano de su hijo, dispuesta a huir. Cada paso hacia atrás la alejaba del abismo, pero había una fuerza que la atraía, burlándose de su voluntad. «Diego, escúchame. Debemos alejarnos de aquí. Juntos, ahora». La desesperación arrastraba cada palabra, pero Diego parecía atrapado en una trance irresistible. «Ellos están esperando, mamá, no podemos irnos», respondió, su voz casi un murmullo. Valeria lo miró con miedo. La creciente niebla comenzó a girar a su alrededor, formando figuras que parecían moverse en un baile macabro. Entre ellos, reconoció rostros que una vez amó y que la vida había apartado, antiguos amigos, familiares desaparecidos. Sus rostros eran pálidos, ojos vacíos que la observaban desde la oscuridad. «Valeria». Una risa melodiosa resonó en su mente, la misma de Lucrecia. «Ellos siguen mi llamado, tú también puedes unirte. Todo lo que necesitas es rendirte». La voz se desvaneció. Valeria apretó la mano de Diego con más fuerza. «No, nunca me rendiré», declaró, sintiendo que la determinación comenzaba a hervir en ella. Pero la niebla continuaba avanzando, envolviendo sus cuerpos en un frío nauseabundo que amenazaba con paralizarla. «Es su elección», el eco de la figura oscura resonó, más cercano esta vez. Valeria sintió una presencia pesada, casi palpable,
una calma ominosa que se extendía en el aire. La oscuridad de Lucrecia se deslizaba hacia ella, y el suelo bajo sus pies parecía abrirse como un abismo. Diego, por favor. A sus espaldas, la figura de Lucrecia se erguía alta y resplandeciente, sus ojos ardían como brasas sobre la incandescente sombra de su vestido. Consigue lo que quieres, simplemente acepta tu destino. La mente de Valeria estalló con visiones. Recuerdos de una historia no contada, pactos oscuros, sacrificios antiguos, voces implorando el regreso. La familia Borgia siempre había bailado entre la vida y la muerte, un ecosistema de sangre y poder que nunca olvidaría. ¿Sería eso lo que buscaba? ¿Eliminar la oscura herencia del pasado? Diego, escucha. No eres parte de esto, gritó, tirando de él con todas sus fuerzas, como si la voluntad de una madre pudiera romper años de oscuridad. Pero Diego permanecía inmóvil, enajenado por una fuerza que no entendía. Mamá, tengo que ir, balbuceó. Era un sonido que desgarraba el corazón, una súplica enterrada en el temor. La niebla pareció latir con su voz, como un ser vivo que aspiraba la esencia del niño hacia las profundidades. No, Diego, no te vayas. Se aferró a él, su miedo transformándose en furia, pero al final, Valeria comprendió que su hijo estaba siendo consumido por un legado que ella había despertado. La angustia se convirtió en un grito ahogado, mientras la niebla se espesaba, absorbiendo todo a su paso. El viento aullaba, como los lamentos de aquellos que habían sido devorados antes. Y cuando la realidad se tornó borrosa, un grito desgarrador rompió el aire: «Mamá». Fue un sonido desgarrador que resonó en su pecho como un eco que nunca cesaría. Cuando Valeria miró hacia atrás, la verdad se le reveló en un destello aterrador: Lucrecia no estaba sola. Un círculo de sombras se había formado a su alrededor, todos aguardando ansiosos su próximo paso. Todas eran almas atrapadas, esperando su momento de venganza. En ese instante, una revelación atravesó su mente: el legado no solo se había desenterrado, también había reclamado a aquellos que se atrevían a buscarlo. ¿Y si Diego nunca regresaba? ¿Y si el costo era su propia alma? Dio un paso hacia atrás con desesperación, su corazón latiendo en pánico. La bruma comenzaba a cerrarse y la figura de Lucrecia se acercaba más, con una sonrisa gélida que prometía más que solo oscuridad. Atraída por una fuerza invisible, Valeria se vio obligada a elegir: luchar por su hijo o rendirse a la tentación del poder ancestral de los Borgia. El tiempo se estaba agotando, y la niebla devoradora pronto cerraría su abrazo mortal. «¿Qué harás, Valeria?», susurró Lucrecia, a solo un paso de distancia. El tiempo se acaba. Con el corazón en la garganta y la vida de su hijo en juego, Valeria entendió que debía decidir: enfrentarse al horror o convertirse en parte de él. La realidad se disolvía en la oscuridad mientras su mano resbalaba de Diego. El eco de las almas que la rodeaban resonaba fuerte. Pero ¿qué pasaría si, al final, todo se trataba de elegir el peaje que estaba dispuesta a pagar? La niebla envolvía el horizonte, y el susurro de la venganza resonaba, cada vez más fuerte, como un mantra enloquecido. «Solo hay una forma de detener todo esto», murmuró con una voz temblorosa. Entonces, un destello iluminó la bruma y las sombras comenzaron a transformarse, revelando lo que siempre había estado oculto, preparándose para el golpe final. Sin más tiempo, la decisión estaba en sus manos y el horror apenas comenzaba. La niebla se espesó, como un manto denso que oprimía el pecho de Valeria. Su corazón latía frenético, el pánico corriendo por sus venas mientras su mirada se perdía entre las figuras oscurecidas. Los rostros familiares la miraban con una mezcla de tristeza y desesperación, cada uno recordándole que el pasado nunca se ha ido realmente. Ella había intentado enterrar los secretos de los Borgia, pero mirarlos ahora, con esas miradas vacías, era como desenterrar su propio horror. «¿Qué esperas, Valeria?». La voz de Lucrecia se deslizó entre el murmullo de las almas, como un veneno que se expandía en su mente. «Tú y yo somos una, unidas en esta oscuridad. Rinde tu voluntad». Valeria sacudió la cabeza con furia. «No. No voy a dejar que te lleves a mi hijo». Pero el dolor de su corazón la doblegaba, una cadena que la ataba con fuerza a las sombras que la rodeaban. «Por supuesto que no lo harás, querida. La decisión no es tuya, fue tomada hace muchos años». Lucrecia se acercó, y a medida que lo hacía, las almas a su alrededor comenzaron a girar, provocando que su voz resonara con ecos de múltiples lamentos. «Ya están listas, solo falta que tú también aceptes este destino». A medida que el aire se encrespaba, Valeria sintió que la voluntad de los muertos la envolvía, como si sus cuerpos sin vida a su alrededor clamaran por liberaciones que nunca llegarían.
La niebla se volvía más oscura y pesada, como si quisiera engullirla por completo. Su mente ardía con terror, y esa maldita risa se hacía eco en su cabeza. Diego, su voz ahora era un gemido, y en ese instante, las manos de su hijo brillaron con un tenebroso fulgor. La mirada de él se tornó distante, y el niño, buscando algo en el horizonte oscuro, se volvió hacia ella. Mamá, su respiración se hizo entrecortada. Valeria sabía que debía actuar. A partir de ese momento, sus decisiones tendrían un costo que nunca podría haber imaginado. Recuerda quién eres, Diego. No los dejes entrar. Su voz era un grito desgarrador, cada palabra un intento desesperado de romper la conexión oscura que lo ataba al mundo de los muertos, y entonces, en medio de la confusión, un sonido resonó como un trueno. Las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose con un aire de desesperación. Un haz de luz cortó la penumbra justo en el centro del círculo, y Valeria sintió que, a través de esa luz, había una oportunidad, un destello de esperanza que podía usarse como arma. Lucrecia. Valeria se volvió, desafiando a la figura que representaba su antiguo horror. No me arrastrarás contigo. Sabía que si se sumía en la niebla, podría perder todo. Las sombras enfurecidas parecían abalanzarse sobre ella, arremolinándose en un caos de murmullos y risas burlonas. Ellas te quieren, Valeria. Lucrecia se acercó más, y el aire se volvió electrizante, como si la muerte misma tratara de meterse en sus miembros. Solo déjate llevar. ¿Desde cuándo el miedo ha sido tu guía? Valeria apretó los dientes, luchando contra la marea creciente, sintiendo la oscuridad arrastrarse sobre su piel. Sin embargo, con cada palabra que pronunciaba Lucrecia, un fragmento de su fuerza se separaba de ella, como un hilo que se desgastaba poco a poco. Si no podía romper el encanto que mantenía a Diego atrapado, la desesperación la consumiría. Este es el final de tu danza macabra, gritó, y un eco aún mayor retumbó en la bruma. Las almas comenzaron a gritar, como si se revolveran en una tormenta. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y Valeria vio como una grieta se formaba entre las sombras. Mamá. Aún a través del ruido ensordecedor, el grito de Diego la atravesó, un lamento que atravesó la niebla. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. La luz del destello parecía dividir la bruma, abriéndola como una flor mostrando sus secretos. Aguanta, Diego. Valeria sintió que su energía se intensificaba, pero el abrazo de la niebla continuaba apretando, inundando su mente de visiones terribles. Imágenes de sacrificios pasados y pactos macabros volaron por su cabeza como pájaros de mal. Agüero, amenazándola con cada verdad que se desnudaba, la verdad era ahora evidente, su familia había estado entrelazada en esos oscuros pactos, y ella estaba en el punto central de todo. Con cada paso hacia adelante, se daba cuenta de que su lucha era también por sus antepasados, por los que habían enfrentado esta misma oscuridad y no pudieron salir. Sería ella la que finalmente rompiera el ciclo. El aire vibró entonces con un murmullo único, cuyas palabras apenas lograban atravesar el ruido. Valeria, recuérdalo. Tú eres más fuerte que ellos. Era una voz familiar, una luz en la oscuridad. Ella supo que era su madre, un eco del pasado que la instaba a seguir luchando. ¿Qué harás ahora, Valeria? La pregunta, ahora susurrada por las almas perdidas, se volvió un eco desesperado. Tu tiempo se agota. Ella miró a Lucrecia, notando como un nuevo brillo resplandecía en sus ojos. Era el brillo del triunfo, pero Valeria no iba a dejar que ese triunfo fuera el suyo. Rompería las cadenas, no solo por Diego, sino por todos los que habían sido arrastrados a este abismo. La decisión estaba tomada, la batalla era inminente, y estaba a punto de desatarse en su forma más pura. En un último intento de escapar de la negrura, se arrodilló, cerró los ojos y clamó por el poder que le pertenecía. Lo que el costo sería no lo sabía, pero el tiempo se les estaba agotando, tanto para ella como para Diego, y lo que vendría a continuación podría decidir el destino de todos ellos. La niebla vibraba, y el grito de los muertos resonaba como un trueno en su mente. ¿Instinto o sacrificio? Escapar o reclamar su destino, el abismo devorador estaba preparado para engullirlos, y cada decisión ahora tenía la fuerza de un relámpago. Y en el momento culminante, cuando todo parecía perdido, la oscuridad se partió, y algo desconocido emergió de lo profundo. ¿Sería un salvador o una nueva perdición? La luz que emergió de la niebla se expandió como un trueno y proyectó una sombra en el suelo, dibujando contornos de seres desvanecidos. Valeria sintió una ola de frío recorrer su columna, como si el mismísimo infierno estuviera a punto de abrir sus puertas.
Se veía una figura emergiendo, una silueta imponente que hizo que los murmullos y sollozos se detuvieran en seco. El aire se cargó de una tensión palpable, incluso las sombras parecían esperar. ¿Qué es eso? El miedo se aferró al estómago de Valeria, mientras la figura tomaba forma, revelando una presencia que la hizo temblar de pies a cabeza. Era un hombre de cabello largo y lacio, con ojos que brillaban como brasas. La oscuridad parecía seguirlo, como un abrigo interminable. «Soy el puente entre mundos», dijo con una voz profunda y resonante, haciendo que los ecos mortales a su alrededor se acallaran. «He venido a ofrecerte una elección, Valeria. No necesito tus ofertas, demonio». Valeria trató de sonar firme, pero su voz se quebró, y el eco de sus propias palabras resonó en las almas perdidas que hacían eco de sus temores. «¿Demonio, dices?». La figura sonrió, una expresión que no llegó a abastecer seguridad alguna. «En este lugar, los roles son más ambiguos de lo que puedes imaginar. Durante años, tus ancestros han alimentado este dominio, cada pacto, cada sacrificio, elevando el poder de los Borgia. Aquí, un alma se vuelve moneda de cambio. Tu decisión definirá el camino de cientos, eligiendo entre el sacrificio o la salvación». Valeria sintió que su corazón latía con cada palabra, un tambor de guerra en su pecho. ¿Estaba su familia realmente atrapada en esta red de horror? Cada recuerdo de su infancia, cada susurro de la historia de su linaje comenzó a girar en su mente como un carrusel macabro. ¿Y qué podría ofrecerme? Valeria no pudo ocultar la curiosidad a pesar de su odio por la idea de negociar con lo desconocido. «Tu hijo», respondió él de inmediato, como si sus pensamientos fueran un secreto a voces. «Entrégueme a Diego y a cambio, te liberarás de esta condena eterna. La niebla se disipará, las almas encontrarán paz y tú serás verdaderamente libre». «No». Valeria gritó, sintiendo que el aire se le escapaba. «Nunca entregaré a mi hijo. No me hará sucumbir ante la oscuridad». Las huellas de la desesperación comenzaron a recorrerla, y el resplandor de la figura oscura pareció encender una chispa de furia dentro de ella. La luz que había brotado antes empezó a oscurecerse, y con ella, las almas dieron un giro, haciéndose eco del tumulto emocional que brotaba en el corazón de Valeria. «Entonces prepárate para destruirlo todo», dijo el hombre, desgarrando la calma con su tono casi melancólico. «Porque en tu negativa, cada sombra que has querido olvidar regresará y llevará contigo lo que más amas. Este lugar no perdona la obstinación». Diego, aún atrapado en la penumbra, llamó a su madre de nuevo, su voz ahora un eco distante. «Mamá, ayúdame». La desesperación en su grito desgarró aún más el corazón de Valeria. En ese instante, al borde del abismo, una búsqueda incesante se encendió en su interior. La posibilidad de salvar a Diego junto con la de romper la maldición de su familia la llenó de determinación. Sabía que debía actuar, pero el dilema la carcomía. «Valeria». Las almas comenzaron a girar alrededor de ella, intentando atraerla hacia la locura. «Deja que el sacrificio sea suficiente. Sé feliz con tus decisiones». La figura se acercó. «¿Qué elegirás, Valeria? ¿Sacrificio o redención? A veces, lo único que queda para vencer a la oscuridad es algo que nunca imaginaste realizar». Con cada pregunta lanzada hacia ella, el tiempo se estiraba. La niebla vibraba, y los ecos de cada elección pasada resonaban como ecos de inminente ruina. Valeria sentía, a través de todo, que una luz interna empezaba a chisporrotear, pidiéndole a gritos que no renunciara. «Te ofrezco un trato diferente», dijo Valeria de repente, el desafío marcando su voz. «Liberaré las almas aquí atrapadas pero no a costa de mi hijo». La figura misteriosa se detuvo, su mirada intensificándose, pero el silencio que siguió a su declaración fue ensordecedor. Las almas parecieron vacilar, cuestionando su elección, mientras la niebla oscilaba entre la claridad y la oscuridad. ¿Es eso lo que deseas? Pues entonces. La sombra sonrió con una mezcla de diversión y sorpresa, como si hubiera logrado un giro inesperado en la trama. «El destino tiene un camino sorprendente para ti, Valeria Borgia». Valeria sabía que las decisiones que había tomado ahora no eran reversibles. Estaba jugando con fuerzas que la superaban. Las sombras murmuraron, y la niebla comenzó a girar aún más rápido. Estaría desatando algo peor. De pronto, un grito profundo resonó a través de la oscuridad. «No se atrevan a liberarme». Un instante luego, una risa llena de locura resonó de nuevo, mientras la figura retumbaba ante ella, el destino de Diego pendiendo de un hilo aún más delgado.
La niebla la envolvió nuevamente, arropándola en el horror. Te enfrentas a lo desconocido, Valeria. Pero recuerda, ¿quién es el verdadero monstruo entre nosotros? Valeria sintió su corazón golpear más fuerte, ante una verdad que estaba a punto de revelarse. Realmente podría romper el ciclo que la había atrapado, o terminaría siendo prisionera de su propia elección. La siguiente hora definiría su destino y de aquellos a quienes amaba. Las sombras esperaban, convertidas en una tormenta que se arremolinaba, listas para la batalla final. Y en ese instante un susurro se oyó entre las sombras. ¿Quiénes son los verdaderos monstruos ahora? La niebla retumbaba a su alrededor, cada giro y ondulación parecía tener vida propia, susurrando secretos a los que nadie estaba preparado para escuchar. Valeria se sintió atrapada, arrastrada entre la amenaza inminente de la figura en la neblina y el grito desgarrador de su hijo. Su corazón estallaba de desesperación, cada latido era un recordatorio cruel de lo que estaba en juego. Mamá, por favor. La voz de Diego reverberaba nuevamente en su mente, y Valeria sintió que su determinación se evaporaba al instante. La figura oscura dejó de moverse, sus ojos como brasas se enfocaron en ella, y en ese momento, algo cambió en el aire. Una corriente fría pasó entre ellos, cortante, como si la misma niebla supiera que algo horroroso estaba a punto de suceder. Ellos vendrán, dijo el hombre con una calma inquietante. Tus ancestros, sedientos de sangre, están esperándote. ¿De verdad crees que puedes romper el ciclo? La oscuridad te llama, Valeria, y a ti le encanta lo que evocas en ella. Cállate. Valeria sintió que su voz se quebraba, pero dentro de ella ardía una chispa de rabia. No iba a permitir que la sombra la doblegara, no podía dejar que la historia de sus antepasados decidiera su futuro. Los susurros de las almas perdidas giraban a su alrededor, sumando eco a su tormento. Sin embargo, mientras las sombras reían, algo en el silencio de la noche la llevó a recordar una leyenda familiar. Historias contadas al calor de la chimenea, relatos de pactos que nunca debieron hacerse, y de cómo algunos habían intentado revertir las maldiciones que sus mismos antepasados habían forjado. A veces, ese poder ancestral fluía a través de ellos en formas inesperadas. Sí, tú y otros como tú han causado mucho dolor, dijo Valeria, su voz resonando en la bruma, firme y decidida. ¿Y si el sacrificio que ofrezco no son las almas de los que han sufrido, sino la vergüenza de sus pactos? ¿Qué pasará si yo elijo convertirme en la condena que sus almas ansían? Un giro palpable en la atmósfera le dio fuerza a sus palabras. La figura vaciló, su sonrisa torcida pareció tambalearse en la incertidumbre. ¿Te atreverías a llevar su carga? ¿El peso de sus decisiones? Es un camino de soledad, Valeria. Uno que abrirá puertas que jamás imaginaste. Estoy dispuesta, respondió Valeria, sintiendo una determinación ardiente crecer dentro de ella. Si esa es la única forma de liberar a mi hijo y a esas almas, lo aceptaré. El sacrificio no siempre es físico, advirtió la figura, su tono ahora grave. El sacrificio es tu propia alma, tu esencia. Pero eso no te salvará de las consecuencias. En el momento siguiente, el viento huyó, y las almas perdidas comenzaron a rodearla, sus rostros distorsionados clamando como si sintieran que el destino estaba cambiando. Valeria sintió la presión de sus propios recuerdos surgiendo, momentos de tristeza y dolor, mezclados con ráfagas de esperanza y amor. Todo ello se fusionaba en un torbellino de emociones que la envolvía. Diego. Resiste, gritó Valeria con todas sus fuerzas, mientras la oscuridad comenzaba a conquistar su cuerpo, arrancando lo que una vez había sido parte de ella. Una lucha interna la asaltó, la sombra oscura intentaba desgarrar su ser para reclamar su alma, pero su amor por su hijo la mantenía en pie, la figura se lanzó hacia ella, y Valeria se sintió siendo arrastrada a un abismo de recuerdos pulsantes, como si cada decisión que había tomado estuviera siendo pesadas ante un tribunal etéreo, y así, el tiempo pareció detenerse. En medio de la niebla, una voz resonó, una mezcla de susurros y gritos enojados. Valeria. Has desatado una tormenta. Ahora, vendrán a buscar tu alma. En ese instante, una risa burlona y macabra emergió de la sombra, un presagio del juicio que estaba por venir. La niebla espesa ya no era solo un manto de terror, era un enemigo tangible, una viva manifestación de todo lo que había sufrido su sangre a través de generaciones. Valeria sintió que se partía en dos, la bifurcación de lo que era y lo que estaba destinada a ser. Con cada paso hacia el borde de la locura, la pregunta que atormentaba su mente permanecía latente: ¿había hecho lo correcto,
¿O había simplemente encadenado a su hijo a un futuro aún más oscuro? La tormenta a su alrededor se intensificó mientras ella se debatía, su esencia separándose en el crisol de la oscuridad. Desde lo profundo de la niebla, una figura conocida apareció, y con horror, Valeria reconoció el rostro de un ancestro familiar, una sombra del pasado que venía a cobrar la deuda que había rehuido. Ahora, ellos vienen por ti. Mientras la oscuridad se engullía alrededor de ella, último rayo de luz se extinguió sin compasión, dejando solo un eco de lo que una vez fue. La lucha apenas comenzaba. La niebla se volvía densa, casi palpable, mientras Valeria sentía cómo la figura ancestral se acercaba, con su rostro marchito y ojos que reflejaban las tormentas de dolor que había vivido. Una conexión, una herencia tejida de sufrimiento y culpa, se manifestaba entre ellos. La sombra de su antepasado, Lucrecia, parecía estar formada por los ecos de aquellos que habían caído, atormentados por decisiones crueles tomadas en el pasado. «Has fallado en liberarte, Valeria», resonó la voz retumbante. «Tu sangre vuelve a repetir la historia. ¿Realmente crees que puedes cambiarlo?». La presión la ahogaba, y el eco de sus propios miedos surgía como un maremoto de recuerdos. Valeria asintió levemente, mordiendo la lengua para controlar sus lágrimas. La niebla olfateaba su angustia, y las almas agolpadas mostraban rostros de desespero. Entre ellos, vislumbró a su hijo, Diego, atrapado en un remolino de sombras que lo devoraban lentamente. «Mamá», gritó, su voz desgarrándose en la neblina. La desesperación era como un puñal afilado, hiriéndola en lo más profundo. Valeria sabía que debía actuar. «Si es necesario, haré lo que deba», su voz sonó firme, aunque la duda la apuñalaba. «Este ciclo debe romperse». Una risa helada flotó en el aire, resonando con un eco burlón. Lucrecia sonrió, sus labios agrietados como la tierra seca. «¿Y qué ofreces, hija? ¿Tu esencia para salvarlo? Las promesas nunca se cumplen entre las sombras. Tu intención es honorable, pero eso no cambiará el destino». Valeria tembló. La figura ancestral se movía con elegancia, como el viento entre los árboles. Desesperada, recordó las historias de sacrificios y pactos, el mismo destino que la había atormentado toda su vida. «No quiero acabar como tú», pensó, el temor congelándose en su piel al imaginar su vida devorada por la oscuridad. De pronto, el aire se cargó de una tensión palpable. Las almas comenzaron a levitar, sus gritos se elevaron a un crescendo ensordecedor mientras buscaban libertad. Valeria, a pesar de la angustia apremiante, sintió una chispa de esperanza. «Si me entrego a lo oscuro, tendré que tomar las riendas de la tormenta», murmuró, transformando su miedo en decisión. La niebla tembló ante su determinación, pulsando como si quisiera absorber su energía. «Voy a enfrentar sus sombras y redimir nuestras almas. No más llantos, no más sacrificios sin sentido». Con un grito que resonó en la oscuridad, Valeria alzó las manos, sintiendo cómo la energía ancestral fluía a través de su cuerpo. Las sombras vacilaron, y la figura de Lucrecia se detuvo. «Tú no sabes a lo que te enfrentas», dijo, pero su voz temblaba, despojada de confianza. Cada palabra resonaba, cargada de una fuerza primitiva que parecía romper la niebla. Esa decisión ardía dentro de ella, una llama desafiando el viento gélido. «Voy a romper las cadenas», proclamó Valeria, sus ojos reflejando la luz que irrumpía en su ser. Al hacerlo, el suelo vibró, y las almas se agitaron, sintiendo la oportunidad de liberarse. La figura ancestral, perpleja, retrocedió, y la neblina pareció estallar en fragmentos brillantes. Pero el costo del poder comenzó a mostrarse. Valeria sentía que una parte de sí misma se desvanecía, como hojas marchitas cayendo en otoño. La lucha dentro de la niebla alcanzó su clímax, y la voz de su hijo volvió a resonar, pero ahora era un lamento distinto, lleno de angustia por su madre. «Mamá, no lo hagas». Todo se volvió confuso. Lucrecia, ahora visiblemente angustiada, extendió la mano. «Así es como comienzan los verdaderos sacrificios, Valeria. No puedes salvar a todos sin perderte. ¿Estás dispuesta a dejarlo todo atrás?». Esa pregunta reverberó, amenazando su determinación. ¿Estaba dispuesta a abrazar completamente la oscuridad para preservar la luz en su hijo? La niebla comenzó a girar alrededor de ella, como un torbellino voraz. El miedo la envolvía, y su propia esencia parecía desvanecerse en el caos. Mientras se debatía entre el amor y el sacrificio, una sombra creció a su izquierda, una manifestación aterradora de lo que podía convertirse. «¿Y si el precio es tu alma?», Valeria, la figura de Lucrecia, dijo con una risa macabra,
la tormenta apenas comienza. Tu hijo no será el único en peligro. Valeria sintió el frío profundo de la desesperación mientras las sombras bailaban a su alrededor, preguntándose si había elegido el camino correcto y, sobre todo, ¿quién salvaría a Diego al final? La niebla, aclarándose un instante, reveló una puerta antigua detrás de la figura ancestral. Y lo que había al otro lado la llenó de terror. Hay un camino, pero ¿estás lista para ver lo que oculta? Así, la verdad detrás de ella se revelaba, y Valeria supo que la lucha por la salvación de su hijo estaba lejos de terminar. Valeria sintió que la niebla se espesaba aún más, casi como si estuviera viva, intentando apresarla en sus garras. La puerta antigua detrás de Lucrecia crujió, desnudando con cada sonido un secreto que hizo latir su corazón con fuerza. La visión de la sombra ancestral era perturbadora. A través de los recuerdos fragmentados, percibió la historia de la traición, un ciclo de horror que devoraba a cada generación. ¿Qué se esconde tras esa puerta? Su voz tembló. La incertidumbre la atormentaba, pero sabía que no había otra elección. Diego, su hijo, seguía atrapado en la maleza de la oscuridad, y esa premisa la impulsó hacia adelante. Es mejor no saber lo que acecha, Valeria, dijo Lucrecia, su tono un eco de advertencia. Más vale vivir en la ignorancia. Pero Valeria no tenía tiempo. Con bravura, dio un paso hacia la puerta, y la niebla se agitó furiosamente, como si luchara contra su decisión. Al empujar la puerta, un aire helado escapó, llevando consigo un susurro que arrastraba la voz de aquellos que habían sufrido. La habitación que se extendía más allá era sombría, iluminada solo por un resplandor suave y moribundo que provenía de una piedra en el centro, pulsando como un corazón herido. El hedor a moho y sangre en descomposición la golpeó con fuerza, recordándole que no estaba sola. Los ecos de los gritos de almas atrapadas reverberaban en las paredes, boleando las verdades que había ignorado toda su vida. Con cada paso que daba, su vida anterior parecía desvanecerse, como si cada decisión que había tomado la hubiese acercado a este momento crucial. Eres un reflejo de tus ancestros, proseguía Lucrecia, su figura desvaneciéndose en la niebla a medida que Valeria avanzaba. Nunca podrás escapar de su legado. Su dolor vive en ti. Las sombras se retorcían y chillaban, y esas almas atormentadas le suplicaban liberación. La visión de su hijo la atravesó como una espada. Diego, gritó, pero su propia voz la retumbó de vuelta, con un eco lejano que parecía burlarse de su angustia. En el centro de la habitación, la piedra comenzó a vibrar, emitiendo destellos amenazadores. Valeria se acercó, atraída por un poder que no lograba comprender. Una tristeza profunda emergió de su interior, y las memorias de sacrificios anteriores brotaron, tejido por la culpa y la torpeza de sus antepasados. Sin embargo, cada golpe de duda que la golpeaba solo lograba hacerla más fuerte. La imagen de su hijo atrapado la impulsaba hacia un abismo oscuro que debía enfrentar. ¿Estás dispuesta a abrazar el dolor por amor, Valeria? Una voz profunda resonó dentro de su mente. Era tentadora, una oferta que amenazaba con consumirla. Las sombras de la sala comenzaron a moverse, girando y danzando en un espectáculo aterrador, como si esperaran el desenlace de su decisión. Si el precio es mi alma, que así sea, murmuró, refrenando el pánico. En ese instante, una oscuridad profunda emergió de la piedra, moldeándose en figuras familiares. Personas de su pasado, sombras de antiguos sacrificios, se alinearon a su lado. Eran aquellos que habían caído, prisioneros de sus propios arrepentimientos. No, gritó Valeria. Cada rostro la miraba con tristeza, con condena. No quiero ser parte de esto. Un sudor frío le recorrió la espalda. Pero en la última fracción de segundo, vio lo que podía ocurrir si no hacía nada. Hay poder aquí, Valeria, solo debes elegir. La voz de Lucrecia se convirtió en un suave susurro, seduciéndola hacia la oscuridad. Sin embargo, en su interior nacía una chispa de resistencia. No solo debo elegir, pensó. Debo romper esta cadena de sombras. Valeria levantó las manos hacia la piedra, mientras las sombras intentaban arrastrarla hacia el abismo. Sentía cómo su esencia se conectaba con la energía que palpitaba de aquella roca antigua. Voy a desatar un nuevo capítulo. Lo haría, aunque el precio fuera alto. Las luces comenzaron a oscilar como si estuvieran a punto de estallar, y los gritos de las almas resonaron en sus oídos. Era un canto de desesperación. ¿Podría soportar el sacrificio que requería tal poder? La niebla se tornó en un torbellino a su alrededor, y mientras lo hacía, el rostro de Lucrecia comenzaba a destacar, visiblemente enojada. Recuerda, Valeria, la verdad siempre tiene un precio.
Con un grito de furia, Valeria se lanzó hacia la piedra, pero antes de que pudiera lograrlo, una corriente oscura emergió, sujetándola con fuerza. Su aliento se entrecortó mientras las sombras tomaban forma, y todo lo que había ganado parecía mortificarse ante la presencia amenazante que ante ella se erguía. En ese momento de agonía, vio una imagen reflejada, una versión oscura de sí misma adentrándose en el corazón de la agonía. «Mamá, por favor, no», volvió a sonar la voz de Diego, esta vez más fuerte, atravesando la niebla. Desesperada, Valeria se enfrentó a la figura que se alzaba ante ella, sintiendo el frío mortal corriendo por sus venas. «¿Qué debe sacrificar para salvarlo?», murmuró Lucrecia desde la oscuridad, y lo que temía, volver a mirarse a sí misma, se materializó. El desafío estaba listo, y el dilema era claro. ¿Salvar a su hijo a expensas de su propia alma? Esa elección definía su futuro. Pero, ¿y si al final también la perdía a ella? Las sombras comenzaban a devorarla, cuando en el umbral de la puerta, una figura apareció, más brillante que la niebla y más fuerte que el miedo. ¿Podría ser Diego? «No te rindas, mamá», y el brillo de sus ojos atravesó la oscuridad que la reclamaba. Mientras la niebla giraba, la pregunta resurgió, más fuerte que nunca, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar, y a qué precio? Valeria estaba al borde del abismo. La figura de Lucrecia se erguía ante ella como un espectro de su pasado, mientras los rostros de sus ancestros se sumían en el eco de un horror inminente. La risa burlona de su antepasada resonaba en su mente, cada palabra un latigazo a su determinación. «¿Qué harás, Valeria? Todo esto es parte del legado. Tu hijo es el precio». Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose con desesperación, como si supieran que el momento decisivo estaba a punto de llegar. «No permitiré que mi historia se repita. No permitiré que Diego pague por mis errores». Su declaración resonó con un fervor que la energía oscura no había previsto. Valeria sintió como una fuerza poderosa comenzaba a despertar dentro de ella, un cálido fulgor que iluminaba su ser. Las sombras comenzaron a temblar, y la sala se iluminó brevemente con un resplandor oscuro. Valeria sabía que tenía que actuar. «Diego», gritó, en un acto desesperado que atravesó la niebla y resonó en el corazón de su hijo, un eco, un susurro, y de repente pudo sentir a Diego acercándose a ella, su presencia ardiendo en la distancia. «Mamá, ven». Su voz era un grito de esperanza, atravesada por la angustia. «Te prometo que nunca te dejaré», Valeria susurró, sintiendo su corazón latir con una ferocidad renovada. Con un movimiento decidido, alzó las manos hacia la piedra en el centro de la sala, llamando a la energía que palpitaba dentro de ella. «Voy a desatar lo que está atado. La oscuridad no ganará esta vez». A medida que su poder crecía, las sombras se retorcían, gritando en la desesperación, tratando de arrastrarla hacia el abismo. «Libera a los que están atrapados. Es tu responsabilidad. Es el precio que debes pagar», clamó Lucrecia, con una mezcla de desafío y burla en su voz. «No pagaré con el sacrificio de otro». Valeria gritó, su voz resonando en la habitación. La luz comenzó a expandirse, rompió la oscuridad como un rayo en la tormenta. Las almas atrapadas comenzaron a gritar de nuevo, sus ecos resonando con la promesa de libertad, y Valeria sintió como la niebla los envolvía, como un torrente, la luz comenzó a inundar la sala. Valeria cerró los ojos, concentrándose en el puro amor que sentía por su hijo. Todo sacrificio tiene un precio. Y con esa idea firmada en su corazón, una ráfaga de luz fulgurante estalló, atravesando la oscuridad que la rodeaba. Las sombras comenzaron a disolverse. Los rostros de sus ancestros se desvanecieron, gritando en un lamento final mientras la oscuridad se retiraba. Valeria sintió que su carga se aligeraba. La risa burlona de Lucrecia se transformó en gritos de horror, un caótico estallido de color destelló en todo el espacio, y entonces el silencio se apoderó de todo. La calma era palpable, como un nuevo amanecer tras la tormenta. Valeria sintió la energía recorrer su cuerpo, revitalizándola, restaurando su esencia. La niebla se retiraba, revelando un cielo despejado donde antes había oscuridad, y ahí estaba Diego, de pie en la entrada de la habitación, la luz brillando en sus ojos. Su pequeño corazón latía alegremente, como si todo el miedo hubiera quedado atrás. Valeria corrió hacia él, arrodillándose para abrazarlo con la fuerza de toda su maternidad. «Mamá, lo hiciste, lo hiciste». Diego aplaudió, su voz llena de asombro. «Estamos a salvo, Diego. Nunca más estaremos atrapados». Las lágrimas de alivio caían por su rostro, una mezcla de sentimientos encontrados, la tristeza por lo que había pasado,
la alegría de tener a su hijo nuevamente con ella, y la certeza de que había luchado, que había ganado. Juntos, se levantaron, y al cruzar la umbral de la puerta, la luz del amanecer los recibió. El pueblo, que antes había sido un lugar lleno de temor, ahora brillaba con una nueva promesa. Las sombras se habían ido. Valeria se dio cuenta de que el legado de los Borgia no terminaría por completo, pero había tomado la decisión de deshacer los nudos que mantenían a su familia atada a la oscuridad. Con el tiempo, crearían un nuevo camino, uno que, no estaría lleno de horror. A medida que caminaban juntos hacia la nueva vida, Valeria sintió que el futuro estaba en sus manos. El dolor, el miedo y la incertidumbre se transformaron en esperanza, y aunque su viaje no habría sido fácil, su amor incondicional siempre sería su faro. Mientras se alejaban, las risas de los niños resonaban en sus corazones y, de repente, todo el horror del pasado se disipó como una niebla en el sol. Habían superado al legado, entrado a una nueva era, el pueblo respiraba de nuevo, las historias no se repetían, y Valeria supo que el verdadero amor siempre triunfa. Era el final, pero a la vez, era el principio. Ahora te necesito, querido espectador, más que nunca. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a más gente a descubrir esta historia. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Quiero escuchar tus reacciones y teorías sobre el final, así que inunda la sección de comentarios con tus pensamientos. Tu opinión es crucial para nosotros. Vamos, hazlo ahora.